Han pasado 30 años desde que España se paralizó ante una tragedia que cambiaría para siempre nuestra percepción de la seguridad. El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree desaparecieron cuando se dirigían a una discoteca de Picassent. Sus nombres se grabaron a fuego en la memoria colectiva de un país que vivió en directo la búsqueda más mediática de nuestra historia reciente. 2 meses después, sus cuerpos aparecieron en una fosa del paraje de La Romana y España descubrió el rostro más cruel de la violencia sin sentido. Antonio Anglés y Miguel Ricard fueron señalados como los responsables de aquel horror que marcó el fin de la inocencia de toda una generación. Ricard fue condenado a 170 años de prisión, aunque salió en libertad en 2013 tras la aplicación de la doctrina Parot. Anglés logró huir antes de ser detenido, y desde entonces su rastro se perdió en las aguas de Dublín. Durante 3 décadas, el caso permaneció cerrado en falso con demasiadas preguntas sin respuesta y demasiadas sombras por esclarecer. Pero la ciencia nunca duerme. Y en octubre de 2021 algo extraordinario sucedió en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira. La magistrada que asumió la instrucción del caso tomó una decisión que devolvió la esperanza a quienes nunca habían dejado de buscar la verdad. Ordenó que se aplicaran las técnicas forenses más avanzadas de nuestra época a las evidencias que llevaban 3 décadas esperando en el olvido. Lo que en 1993 resultaba científicamente imposible, ahora se había convertido en una realidad tangible. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses recibió la misión de revisar cada fibra, cada pelo, cada muestra que pudiera albergar secretos. No se trataba de reabrir heridas, sino de permitir que la ciencia del siglo XXI hablara donde la tecnología de los 90 había permanecido en silencio. Era una carrera contra el tiempo porque la responsabilidad penal de Antonio Anglés prescribe el 14 de diciembre de 2029. Después de esa fecha, aunque fuera encontrado vivo, ya no podría ser juzgado por los crímenes de Alcácer. En el depósito judicial de Cheste, permanece como un testigo silencioso el Opel Corsa blanco que cambió el destino de las 3 adolescentes. El vehículo lleva 30 años custodiando secretos que la ciencia actual podría desvelar. Miguel Ricard había comprado aquel automóvil apenas unos meses antes del crimen por 300.000 pesetas en Mislata, sin sospechar que se convertiría en una pieza clave de la criminología española. Junto a él descansa un Seat Ronda azul que también formó parte de aquella noche de horror y que ahora iba a ser sometido al escrutinio de la tecnología más avanzada. Los investigadores de los 90 habían recogido 166 pelos y numerosas muestras de ambos vehículos. En aquella época solo pudieron extraer ADN de 7 muestras con los métodos disponibles. Los laboratorios de Madrid y Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología se prepararon para la que sería una de las investigaciones genéticas más ambiciosas aplicadas a un caso histórico. 116 muestras, principalmente pelos, fueron sometidas a análisis de ADN mitocondrial, una técnica que permite obtener resultados incluso cuando las evidencias están extremadamente degradadas. Esta tecnología funciona porque el ADN mitocondrial es mucho más resistente al paso del tiempo que el ADN nuclear y se hereda exclusivamente por línea materna. Mientras tanto, el equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil se desplazó hasta el depósito para examinar los vehículos con métodos que en 1993 eran impensables. Aplicaron luminol, un reactivo químico que produce una luminiscencia azul cuando entra en contacto con restos de sangre, incluso después de décadas. Esta sustancia puede detectar trazas hemáticas que han sido lavadas o que son imperceptibles al ojo humano. La esperanza se materializó en mayo de 2022, cuando la Guardia Civil anunció un hallazgo que electrizó a los investigadores. Habían encontrado posibles restos de sangre en el respaldo del asiento del copiloto del Opel Corsa de Ricard. Aquella zona no había sido examinada exhaustivamente durante la investigación original. La investigación se centró en comparar las nuevas evidencias con los perfiles genéticos de 7 hombres que en diferentes momentos habían sido considerados sospechosos. 3 de ellos eran hermanos de Antonio Anglés, incluyendo a Roberto, cuyo ADN ya había aparecido en el vehículo durante los análisis originales, aunque fue descartado como coautor del crimen. Miguel Ricard, lógicamente, formaba parte de esta lista de cotejo genético. Los otros 3 sospechosos eran conocidos de Anglés, delincuentes o camellos relacionadas con el tráfico de drogas. La sentencia judicial había sido clara al establecer que Ricard había actuado en compañía de otro varón identificado que no se encuentra a disposición del tribunal y posiblemente de alguna otra persona más. Esa referencia a una tercera persona había alimentado durante décadas la esperanza de resolver completamente los asesinatos.
Los científicos trabajaron con una meticulosidad sin precedentes, revisando todos los informes anteriores y coordinando el trabajo entre diferentes laboratorios. Solicitaron incluso muestras de familiares de las víctimas por línea materna para realizar comparaciones más precisas utilizando las propiedades del ADN mitocondrial. En marzo de 2022 llegaron los resultados que familias, investigadores y toda España habían esperado con el corazón en vilo. Del estudio de ADN de los nuevos indicios no se habían obtenido resultados positivos. Esas 9 palabras cerraron un capítulo de esperanza, pero abrieron otros frentes de investigación. Ninguna de las 116 muestras analizadas había proporcionado coincidencias genéticas con los 7 sospechosos estudiados. Sin embargo, lejos de representar un fracaso, estos resultados confirmaron la profesionalidad de la investigación original y descartaron definitivamente algunas líneas de investigación. La ausencia de material genético de las víctimas en las zonas analizadas no significaba que no hubieran estado en el vehículo, sino que los métodos de limpieza utilizados por los agresores habían sido eficaces. La degradación natural tras 30 años de almacenamiento también había jugado un papel limitante que los científicos habían previsto. Pero la investigación no se limitó a los automóviles. La asociación Laxmi, presidida por el criminólogo Félix Ríos, había solicitado el análisis de otros elementos cruciales que habían permanecido sin examinar con técnicas modernas. Una sábana blanca encontrada en la caseta de la Romana donde las menores habían sido torturadas. La moqueta que los asesinos utilizaron para envolver y trasladar los cuerpos. Prendas de ropa de las víctimas que podrían albergar evidencias microscópicas. Incluso el tapizado bajo el freno de mano del Opel Corsa fue sometido a análisis específicos. El objetivo era encontrar pruebas científicas que demostraran de forma irrefutable la participación de Antonio Anglés en los crímenes. Las técnicas de revelado de sangre y fluidos han experimentado avances revolucionarios desde los años 90. La espectrometría de masas permite identificar proteínas específicas en muestras microscópicas. Los análisis de nueva generación pueden trabajar con evidencias extremadamente degradadas. Mientras la ciencia trabajaba en los laboratorios, la búsqueda internacional de Antonio Anglés continuaba activa en todo el mundo. En noviembre de 2021, Europol actualizó su lista de fugitivos más buscados, incluyendo reconstrucciones faciales de cómo podría lucir el prófugo a los 59 años. La Policía Nacional solicitó permiso para iniciar una campaña divulgativa europea que buscaba la colaboración ciudadana para localizar a quien sigue siendo uno de los criminales más buscados del continente. Los investigadores habían descubierto que muchas de las creencias populares sobre la fuga de Anglés eran incorrectas. Contrariamente a lo que se había difundido durante años, no existe evidencia oficial de que muriera ahogado en aguas irlandesas. El capitán del Ferry City of Plymouth, Kenneth Farquharson Stevens, había revelado nuevos detalles sobre aquella travesía que podrían cambiar lo que se sabía sobre los últimos pasos del fugitivo. La policía irlandesa descartó que un cráneo hallado en 2006 en sus costas perteneciera a Antonio Anglés. El factor temporal añadía dramatismo a toda la investigación. Cada día que pasaba sin localizar a Anglés era un día menos para que la justicia pudiera actuar antes de la prescripción del delito. Paradójicamente, el tiempo también había sido aliado de la ciencia forense. La sangre seca y degradada reacciona de forma más intensa al luminol que la sangre fresca. Los materiales sintéticos como los tapizados conservan mejor las evidencias que los orgánicos. Los avances en biología molecular han desarrollado técnicas específicamente diseñadas para muestras forenses antiguas. El análisis de fragmentos cortos de ADN permite obtener resultados incluso cuando el material genético está muy deteriorado. Independientemente de los resultados concretos obtenidos, la aplicación de nuevas tecnologías al caso Alcácer ha establecido precedentes importantes para la criminología española. Ha demostrado las posibilidades y limitaciones de aplicar técnicas modernas a evidencias históricas. Los protocolos desarrollados están siendo utilizados en otros casos sin resolver. La colaboración entre diferentes laboratorios ha establecido nuevos estándares de calidad en la investigación forense. Incluso los resultados negativos aportan información valiosa sobre las limitaciones técnicas de la ciencia aplicada al paso del tiempo. Aunque los análisis de 2022 no proporcionaron las respuestas definitivas que todos esperaban, la investigación del caso Alcácer no se ha cerrado. Nuevas técnicas que están en desarrollo podrían ofrecer resultados en los próximos años. La recuperación de ADN a partir de materiales inesperados sigue siendo objeto de investigación científica. Los avances en inteligencia artificial podrían identificar patrones ocultos en las evidencias existentes.
La ampliación constante de las bases de datos genéticas internacionales mantiene abierta la posibilidad de encontrar coincidencias. Con la prescripción fijada para el 14 de diciembre de 2029, quedan pocos años para que Antonio Anglés pueda ser juzgado si fuese localizado. La familia del prófugo intentó declararlo muerto en 2023, pero las acusaciones se opusieron firmemente argumentando que no existen evidencias de su fallecimiento. La Interpol mantiene activa su ficha como uno de los criminales europeos más buscados y cada cierto tiempo se solicita la colaboración ciudadana que pudiera aportar pistas o avistamientos. Algunos especialistas consideran posible que esté viviendo en Brasil bajo una identidad falsa, aprovechando su doble nacionalidad. Otros creen más probable que muriera durante los primeros años de su fuga, teoría en la que yo personalmente creo que es la acertada. 30 años después del crimen que conmocionó España, el caso Alcácer sigue demostrando que la búsqueda de la verdad nunca prescribe en el corazón de quienes la persiguen. Las nuevas tecnologías han confirmado que la investigación original fue rigurosa dentro de las limitaciones de su época. Han descartado algunas teorías y han abierto nuevas líneas de investigación. Pero sobre todo han demostrado que la ciencia forense evoluciona constantemente y que casos aparentemente cerrados pueden volver a cobrar vida. Miriam, Toñi y Desiree merecen que todos los recursos disponibles se pongan al servicio de la justicia. Sus familias han esperado 30 años y siguen esperando que la ciencia les proporcione las respuestas que tanto necesitan. Mientras Antonio Anglés permanezca fugitivo, la investigación continuará porque en la batalla entre el crimen y la justicia, el tiempo puede ser enemigo, pero la ciencia nunca se rinde. Y en el caso Alcácer acaba de comenzar una nueva fase, una fase científica que más temprano que tarde dará respuestas a lo que hasta ahora ignoramos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si aún no lo has hecho, regálanos un like, suscríbete, clica en la campanita para recibir notificaciones de los nuevos casos que publicamos cada semana, y si es de tu agrado, escribe tu opinión en la zona de comentarios. Hasta el próximo caso.